No puede decir esto, Manini Río. ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. ¿Esto? Pip, pip. Se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. 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 Si me acopla, Hola, ponemos hola. el auricular. Si no, no. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo andas? Pero yo Vamos cada al vez grano. por ahora estoy acá, viste, cumplí que iba a estar. Todavía estoy. Todavía no es afecto. Vos sabés de qué hablo. Sí. Excelente el programa de ayer. Imperdible el programa de ayer. Quiero comenzar con esto. No hubo un minuto de desperdicio. No solo la excelente exposición. ¿Me escuchan bien, verdad? Bien, bien. Soy yo que voy a ponerme los auriculares para que no acople. Ya. Vos dale. No solo la excelente exposición didáctica, informativa de Raúl Sendic, que me abrió a mí mismo mucha la cabeza, mucho quiero decir, sino todas las cosas previas que tú comentaste. Bien, yo le recomiendo al televidente que se haya perdido, al oyente, el programa de ayer, no solo que lo vea, que lo busque ahí en YouTube, lo encuentra fácilmente, sino que lo trate de viralizar, que cada uno haga lo posible por viralizarlo, porque es uno de esos programas imperdibles. Bueno, Conste, pero por ahí, yo no lo creo que lo tome a mal, pero por ahí me dicen muchos que están esperando a Enrique Ortega Salinas porque son imperdibles los programas de Enrique. yo pensé que ibas a decir otra cosa, gracias. No, porque yo en algún momento también fui crítico de Raúl Sendic, pero no critiqué las cosas que decía la derecha, sino que creo que sí cometió un par de errores, pero estoy absolutamente convencido, siempre lo estuve, el mismo fiscal, de que jamás Raúl se llevó un peso al bolsillo. De hecho, me gustaría preguntarle en forma personal cómo está su situación económica, porque te aseguro que, digo, no debe ser un indigente, por supuesto, porque tuvo varios cargos jerárquicos de importancia, pero todo esto lo ha desgastado tremendamente, no solo desde el punto de vista psicológico, ha sido una agonía tremenda, y bien, uno entiende el motivo por el cual ahora no quiere seguir apelando, es que el delito de abuso... Te vienen a buscar, ¿no? Sí, ahí anda la policía, estoy escondido, viste que hoy cambié de oficina y me dejé la barba, me andan buscando a ver si soy amigo de un tal Néstor, no sé de dónde. Pero hay cositas importantes, quizá este sea el fondo del tema que vamos a tratar a continuación. Estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial, hace rato que estamos y la mayoría de la gente no se entera. Solo que en la primera línea de combate no hay necesariamente soldados con metralletas, con misiles, no hay tanques de guerra, lo que hay son medios de desinformación. Hay periodistas afines al suprapoder haciendo todas las tareas. Entonces, la democracia, Néstor, no es solo el derecho de votar cada 4, 5, 6 años de acuerdo al país, 5 en Uruguay. La información no es solo un derecho, la información es una obligación. Cada ciudadano tiene la obligación de estar informado. A mí una chica me decía antes de las elecciones, chica que por supuesto votaba a la calle Pou, lo votaba porque era más simpático que Daniel Martínez. Y ella me decía, yo nunca leo un diario, ni escucho una radio, ni veo los noticieros. Pues resulta que ese porcentaje de gente que no se molesta en informarse, tiene la obligación de votar cada 5 años. No solo cada 5, porque también están las elecciones departamentales. Esa gente no participa en las internas, obviamente, y perjudican a todo el resto por su tremenda irresponsabilidad cívica. Repito el concepto, la información es un derecho, por supuesto, pero también es una obligación. Y es importante leer el caso, el expediente de Raúl Sendic, y comprender algo que tú lo has dicho 1000 veces y yo lo voy a decir 2000 veces o 3000 veces o 1.000.000 de veces, lo que sea necesario. Gracias a la gestión de Raúl Sendic, el Uruguay, en lugar de pagar una deuda de $800 millones, pagó 517 millones.
casi 300 millones de dólares de ahorro. Eso figura en el mismo expediente. Solo que allí se dice que él no podía haber tramitado sin haber consultado con tal y cual organismo y bla. Bueno, queda en el margen de la discusión si pudo o no pudo, porque no creo que él hubiera dado un solo paso sin haber consultado al ministro de Economía y al presidente de la República. Rescato una frase que dijo Raúl Sendí y le creo, ¿bien? Repito, conste que soy uno de los que lo criticó en su momento por la huevada aquella del título y alguna cosita más. Pero si tengo que defenderlo con uñas y dientes por lo que lo tengo que defender, lo voy a hacer. A él lo pusieron allí para que hiciera eso. ¿Bien? Para que, en fin, bueno, no voy a decir yo todo lo que dijo Raúl Sendí. Dime, ya hablaste, porque yo recién me engancho. El titular dice, gracias Nacho. Sumamente agradecido le estoy a Ignacio Álvarez. Ah, ¿ese era el Nacho? Claro que otro Nacho hay en el país. Pero vamos por partes, ligero preámbulo. La esposa del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, está registrando 2 marcas. El programa Sembrando y algo así como Sembrando con Emprendedores. Marcas que se han potenciado y se están potenciando programas con fondos públicos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Vayamos viendo cómo cierra la cadena de favores, porque la dirige Isaac Alfi. Bien, recordemos, Isaac Alfi viajó a Estados Unidos ya habiendo sido nombrado director de la oficina más poderosa que tiene el país y en cuyo cargo en definitiva detenta un poder superior al de la ministra de Economía. Bien, viajó a Estados Unidos para declarar a favor de una empresa privada que pretendía quitarle a los uruguayos 3.536 millones de dólares. Pero la noticia es que Óscar Andrade, el criminal Óscar Andrade, el corrupto Óscar Andrade, le debe $2.000 de contribución inmobiliaria. Bien, y mientras tanto están entregando el puerto por 60 años a otra empresa privada e internacional, extranjera, quise decir, y ya toda esta semana el tema es el Boca y no la entrega del puerto. Volvamos al tema de Lorena Ponce de León. Lorena, por si escuchas este programa o por si alguien te lo muestra, yo aplaudo los 2 programas. Está muy bien tu iniciativa. Lo que no me parece correcto, me parece poco ético, es que lo registres a tu nombre con derecho por 10 años de reclamar por el uso también del logo, ¿bien? Cuando eso está allí en manos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Según la diaria ahora, diaria que yo traté de mostrártela, dice que tiene que estar a nombre, lo van a poner a nombre de la presidencia. Pero después que salió en búsqueda. Claro, ahí está. Ellos siempre hacen las cosas luego que sale en la prensa. ¿Te acordás cuando el ministro Bustillo se dio el escándalo de las milanesas más caras de toda la historia de la humanidad? Como 3.000 pesos cada milanesa, ¿era plata? Joder, yo no sé de qué estarían hechas esas milanesas. Pero luego que salió en la prensa, y mira que yo creo que Bustillo no es mala gente, esto te lo dije en algún momento, ¿no? Y le valoro que llega a ese cargo no por cuota política, sino porque es un profesional. Bien, aunque ha tenido que hacer varias cosas poco profesionales desde que está ahí al mando de Luis Lacalle Pou. Pero volviendo al tema, él dijo, no, fue un error. Esto lo tengo que pagar yo de mi bolsillo. Y sí, lo arreglaron, pero después que salió en la prensa. Lo de las famosas grapadoras o engrampadoras, ¿te acordás? Creo que salían como $500, bastante caritas, miles de dólares por unas pocas engrampadoras. Bien, después lo trataron de arreglar y se tomaron medidas. Y en muchas otras situaciones... La exoneración a Alfi. Exacto. Mirá, sabía que algo me rondaba en la cabeza. La famosa, o sea, él después se manda el gran gesto patriótico, pero se lo manda, luego que sale en la prensa, luego que lo llama el presidente y le dice, escuchame, Alfi, nos estás dejando regalados, renunciemos a esto. Este es el gobierno de si pasa, pasa. ¿Ya? Es típico. Ahora,
hay 3.907 personas viviendo en la vía pública en Uruguay. Esto implica un 16% más de la gente que vivía en la vía pública en el año 2020. Repito, gracias al herrerismo hemos incrementado en un 16%, 600 y pico, 652 son menores de edad, el número de personas que vive en la vía pública. Pero la noticia de la semana, lo que nos tiene que interesar, lo único que nos debe interesar según la derecha, es que Óscar Andrade no tenía al día los planos de su vivienda. Perdón, yo me equivoqué, yo dije $2.000 de contribución inmobiliaria. No, eran $2.000 para pagar los planos. Bien, pongámosles que entre pitos y flautas él deba, no sé, que $6.000, $7.000. Por supuesto que no está bien. Por supuesto que no. Pero gracias a Nacho Álvarez, ahora nos enteramos de que Óscar Andrade dona la mayoría de su pueblo, de su sueldo. Estaba pensando en la parte del pueblo que es lo que más le interesa a él. Ahora sabemos, todos los uruguayos, que Óscar Andrade no utilizó jamás la política para enriquecerse. Ahora, claro, de paso cañazo, nos vamos olvidando de algunas cosas que no han sido noticia. Por ejemplo, la Fundación Uruguay Adelante. Tú recordarás que el gobierno le dio 65 millones de pesos sin tener personería jurídica para que los administrara con respecto a las ollas populares. A ver, ¿y por qué no se confió en las personas que tenían las mismas ollas populares? ¿Por qué se le da a una fundación privada? ¿Por qué permanentemente los herreristas recurren a sus amigos militantes blancos de organizaciones como Uruguay Adelante y alguna otra cosa más? Enrique, Sí. ¿por qué casualidad que esa ONG que se le da es solamente para Canelones y Montevideo? Sabía que le ibas a decir. Eres tan perverso, Néstor. Sabía que le ibas a decir. De hecho, tenemos que haber sido gemelos, porque era lo que yo tenía en la punta de la No, pero yo soy más viejo que vos. Exacto. No mucho, no mucho. Ahora bien, prestemos atención a este pequeño detalle. Primero, cuando se administraron las vacunas, los últimos lugares, las últimas intendencias, los últimos departamentos a los cuales el gobierno les envió las dosis respectivas, qué casualidad, allí donde hay gobiernos de izquierda. Las ollas populares en Montevideo y en Canelones son administradas por una fundación designada por el herrerismo. Pero en el resto del país, el MIDES lo hace en combinación, en coordinación con las intendencias blancas y una colorada. ¿Hace falta explicar el motivo? Creo que no, ¿verdad? No van a permitir jamás que Carolina Cose y Yamandú Orsi utilicen esos recursos de manera cristalina y para favorecer al pueblo. Por eso es que hoy dije pueblo por error cuando quería decir sueldo, porque ya estaba pensando en esta oración. De paso nos olvidamos, ya que hablamos de ciertas irregularidades, de que Álvaro Delgado, ¿bien?, y el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y algún otro intendente blanco, por supuesto, durante años hicieron usufructo de terrenos del Instituto Nacional de Colonización, de una manera que no les correspondía, hasta que se los quitó el mismo instituto, apenas averiguó los detalles, o sea, no calificamos para tenerlos, ¿no? Ahora bien, ya que hablé de Álvaro Delgado, el mismo que negó haber dado directivas a los ediles de Canelones para que le negaran el fideicomiso a Yamandú Orsi, y que después aparecieron los videos donde los mismos ediles están diciendo, bueno, nos llamó Álvaro Delgado y quedamos en que no lo podíamos votar, aunque era algo muy positivo para la gente. Presten atención a los detalles, por favor. Prefirieron la cuestión política por encima del beneficio de la gente. Hay que ser muy miserables, muy miserables. Pero en ese momento, la excusa que dio el gobierno
para haber negado el fideicomiso es que el Frente Amplio lo había negado en Río Negro y en Rocha. Vamos a hablar de Rocha en particular. En Rocha están ocurriendo varias cosas. Ahí es donde la policía fichaba, perseguía, investigaba a los que juntaban firmas contra los 135 artículos de la LUC, entre muchísimos hechos de corrupción, ¿no? Allí el intendente presentó un programa, Rocha Crece Contigo, y el Frente Amplio negó un fideicomiso. ¿Pero por qué motivo lo negó? Porque ellos están diciendo verdades a medias. Sí es cierto que el Frente Amplio lo negó, pero con el fideicomiso de Canelones no ocurría lo mismo que con el fideicomiso de Rocha, porque el Tribunal de Cuentas lo observó. Más que lo observó, mira, yo tengo aquí, déjame buscar, ya sabes, no me gusta Rocha, leer. El de Rocha. Sí, ¿y yo qué dije? No, está bien. Yo me perdí. Vale, mira lo que le responde el Tribunal de Cuentas al presidente de la Junta Departamental de Rocha. Déjame buscar, insisto, no me gusta nunca leer. No es que no me guste leer, no me gusta cuando estoy hablando en público leer, ¿bien? Porque le quita espontaneidad. Pero. Bueno, no, lo tengo, no importa, sí que te lo voy a dar de memoria, pero básicamente no cumplía con un requisito constitucional, el artículo 301 de la Constitución, inciso 2, que exige que antes de ser aprobado un fideicomiso o un préstamo por la Junta Departamental, tiene que consultar al Tribunal de Cuentas. No lo hicieron. ¿Vos lo que estás diciendo es que la bancada del Frente Amplio votó en contra de eso por ese tema? Claro, acá sí encontré, mira lo que dice el Tribunal de Cuentas. El control de los aspectos legales y de las condiciones económico-financieras de un contrato de fideicomiso financiero debe ser efectuado por este tribunal en forma previa al pronunciamiento de la Junta y de la celebración del acuerdo respectivo. No fue solo por eso. Estaría bueno que tú pudieras entrevistar... Pero el Tribunal de Cuentas, que según le marcaba la Constitución, es obligatorio consultar al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas se expidió. Exacto, pero no porque lo hubieran consultado, sino que ya lo esto observó. Fue sobre algo que ya estaba hecho. Es decir, ¿entendés? que vos estás diciendo, o estás dejando entredecir, o yo no entiendo muy bien, que con el puerto hicieron lo mismo. No, lo del puerto tiene un olor a podredumbre impresionante. Porque en el puerto nos consultaron, que es obligatorio por ley, al Tribunal de Cuentas. No lo consultaron. A mí me da la impresión de que el Tribunal de Cuentas está para la risa en este país, ¿no? Fíjate que, ¿cuál es el argumento? Esto vale la pena repetirlo. Hay cosas que vamos a decir semana tras semana para asegurarnos que hasta el último uruguayo se le grabe a fuego en la corteza cerebral, ¿ya? Ellos dicen, miren, le entregamos el puerto por 60 años, no usan la palabra entregar, pero es entregar, porque si no nos iban a demandar. Ahora, ¿quiénes fueron los abogados que le informaron al gobierno que teníamos el juicio perdido si esa empresa privada, Café Nati, nos demandaba? Son abogados de la misma empresa. O sea, es una risa. Pero vamos a ver, porque ahora hay una interpelación de por medio. No, pero además, perdóname, un agregado. Sí. Además hay una comisión del Frente Amplio que ya elevó a la justicia la falta de información que no se le dieron. Eso que dicen de los abogados, todo lo demás, y el juicio cuánto vale. Cuando el Frente se presentó a la justicia, no le respondieron nada. No tenían nada. Cada vez aumenta más el secretismo con este gobierno. A todo le dan el rótulo de reservado, de secreto. ¿Cuál es el otro? En fin. Fíjate que cuando se pidió el expediente sobre la maniobra de Isaac Alfi, también negaron la información. Con respecto a la compra de las vacunas, tampoco podemos acceder a toda la información. Y el presidente dijo, confíen en mí. Luis, disculpame, yo no confío en ti. Yo tampoco. Yo no confío en el herrerismo, para nada. Pero no porque sea malintencionado. Si te pasara algo para confiar, tenés que acordarte. No vamos a aumentar los combustibles. Si te olvidás, toma la pastilla. Se terminó. No, ¿cómo le vamos a creer a un mentiroso contumaz? ¿Bien? Que ha mentido de todas las maneras posibles. Por acción o por omisión. A ver, hay varias formas de mentir. Por ejemplo,
Cuando el diario El País saca de la primera plana los delitos de sangre, ¿bien? O lo lleva a su mínima expresión, un 100% cuando gobernaba el Frente Amplio, a un 10% ahora que gobierna el Partido Nacional, es una manera de mentir. Porque no es que hubieran descendido los homicidios, por ejemplo. Bueno, el ministro dice que son 131 y los que llevamos la cuenta por los mismos medios de la derecha tenemos que nos dar 152. O mienten los medios de la derecha o miente el ministro del Interior. No hay una tercera lectura. ¿Bien? También pasó con Larrañaga el año pasado, que recortaba un poquito y por lo menos hay un funcionario, que te lo comenté en el programa pasado, un alto jerarca ahora procesado, coordinador de la Jefatura de Policía de Montevideo, gracias al cual sabemos que hay delitos que no se denuncian porque si no, abro comillas, las estadísticas se nos van por las nubes, cierro comillas. ¿Bien? Pero volviendo al tema, esto del puerto es gravísimo. Yo creo que es el hecho más grave de lo que va de este gobierno. Esperemos, como te dije en algún momento, que también sea el último. De paso cañazo, nos vamos... yo te hablaba, espera un poquitito, que hay distintas maneras de mentir. Si un candidato presidencial promete una cosa y no la cumple, mintió, es un mentiroso. Bien, tenemos varios ejemplos de cosas que prometió Luis Lacalle Pou y no las cumplió. Pero hay otra manera de mentir siendo candidato. Es no decir que vas a recortar de una manera importante en cierta área cuando tienes previsto hacerlo. El presupuesto para el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, bajó de 313 millones de dólares a 187. Él dijo en la campaña, les prometo bajar. No lo dijo, ¿verdad? Y fíjate que lo baja en un momento crítico, no solo para el tema de la vivienda, sino que no podemos desligar esa rebaja del presupuesto de vivienda, desligarlo de la luz, por intermedio de la cual se habilita el desalojo exprés. Recordemos que hay unas 70.000 personas con contratos precarios. Esto lo explicaba Óscar Andrade. La mayoría de esas familias se trata de madres humildes con hijos a cargo. Pues prácticamente una semana pueden quedar con las patitas en la calle. ¿Bien? O sea, fíjate cómo estoy uniendo ambos temas. Se rebaja el presupuesto de vivienda, se rebajan distintos programas sociales que tenía el MIDES, la ayuda social, como le quieran llamar, pero paralelamente se habilita que el propietario pueda expulsar a un ritmo récord, en definitiva, a sus inquilinos. Yo entiendo, entiendo de que hay gente que arrienda y sus ingresos dependen de los alquileres, ¿bien? Y por supuesto que tenemos que analizar una manera también de proteger a esa persona que con gran esfuerzo logró construir una casita en el fondo de su patio. Hay que ver cómo se nivelan ambas cosas para hacer algo justo. Pero esto es el neoliberalismo al mango. El neoliberalismo es la antítesis de la solidaridad. Por eso yo, sin ser religioso, siendo agnóstico, siempre hablo del cristianismo y el neoliberalismo. Porque no puedo entender que las familias que se dicen más católicas, más evangelistas, más cristianas, que se llenan la boca hablando de cristianismo, son las que menos lo practican. Porque ¿cómo un cristiano puede ser neoliberal? No tiene lógica alguna. Cristianismo es sinónimo de solidaridad. Neoliberalismo es antónimo de solidaridad. Bien, y mientras hablamos de Óscar, porque Óscar está tratando de hacer algo imposible. Vivir con el sueldo de un obrero, colaborar con varias instituciones sociales, ¿bien? Y encima no tener deudas. En este país y con este modelo es imposible. Óscar tiene deudas, vaya. Nacho Álvarez, te felicito, te van a dar el Pulitzer. Pero qué bueno, porque gracias a esta situación, espero que los dirigentes de todos los partidos políticos se sienten a analizar la temática, no de Óscar Andrade, sino de que en el Uruguay construir una vivienda es extremadamente complicado.
no solo por los impuestos que son altísimos. Mira, te cuento una anécdota. Tengo una pareja amiga, ella es venezolana, él es uruguayo, y tienen una casa heredada en Maldonado. Como la mamá de él se fue a vivir con ellos, pensaron en hacerle una vivienda allí en el mismo patio, algo chico, una habitación, un baño, en fin, algo chico, ¿no? Y él justo había cobrado $20.000 por un negocio y fueron a hablar con un gestor. Ella salió llorando de la gestoría, porque con todo lo que le tenían que agregar, terminaban pagando más del doble, o sea, $20.000 no les daba para hacer lo que ellos querían. Encima ellos no son gente de dinero, pero viven en una zona que sí es privilegiada, que hay mucha gente que le sucede eso, ¿verdad? Por distintos motivos. Entonces los impuestos se les iban por las nubes. Pero además los trámites. Mira, mi hija, esto no lo quería contar porque es algo personal, pero hace unos 4 años se quiso hacer una vivienda. Tramitó un préstamo del Banco República y a la vez, paralelamente, como tiene un tío carpintero, tiene el padrastro que es constructor y en fin, tramitó lo de la mano de obra solidaria, había mucha gente que le iba a dar una mano. Terminó mandando todo al diablo y rechazando el préstamo porque le hicieron dar tantas vueltas, le masticaron tanto los nervios que quedó destrozada. No es ahora ella ya tiene su casa, de otra manera, ¿verdad? Y se rompió el alma también para tenerla. Pero estas son cosas buenas que las comentemos, dejando la banderita del partido político en la puerta. A ver cómo podemos solucionar esto. No puede ser que sea tan complicado. Si yo fuera presidente, exoneraría de impuestos todo lo que tuviera que ver de compras para armarse el rancho, el techo. ¿Por qué no se discute eso? Mientras tanto nos vamos olvidando... La inmobiliaria por medio. ¿Perdón? Están las inmobiliarias de por medio y están las empresas que construyen. Sí, vale, pero hay cosas que son prioritarias, como la vivienda, o por lo menos si la persona tiene determinada condición social o un ingreso que baje de cierta franja, podríamos considerar exoneración. Yo creo que esto es para que se reúnan empresarios, el PIT-CNT, por supuesto que el ZUNCA, dirigentes del Banco de Previsión Social y técnicos de los diferentes partidos, pero gente que sepa del tema, por eso digo técnicos, ¿vale? Decir, a ver, ¿qué podemos hacer para simplificar la situación? Es obvio que Oscar no se debería haber endeudado, pero Oscar pone sobre el tapete, con esa especie de cristianismo ateo que él practica, la situación de cientos de miles de uruguayas y de uruguayos. Con su situación le está diciendo al Uruguay, despierta, esto no puede ocurrir. Porque mientras en el Senado, que tenemos personas millonarias, a ver, hablamos de Oscar, pero no hablamos de alguien que tiene 93 millones de dólares de patrimonio, Juan Sartori, no lo critico por eso, ha sido un tipo creativo, audaz, pero debe $23.700.000 al Banco República en una deuda que dicho banco, el banco de todos los uruguayos, ha calificado como incobrable. El subdirector del Banco República también no le está haciendo un juicio al Banco República. Sí, pero a la vez a él también, no sé si hablamos de la misma persona, que lo están demandando, que integra el directorio allí del banco, ¿verdad? Hay mucha gente a ambos lados del mostrador, pero una colega de Juan Sartori, muy amiga tuya, negó el año pasado ser la propietaria de algunos terrenos. Estoy hablando de Graciela Bianchi. ¡No me digas! El hecho es que ella llegó a declarar en un Twitter, su medio de comunicación favorito, nunca fui titular de ningún padrón rural. A ver, lo voy a ubicar en el contexto. Estaba el tema de las obras del Ferrocarril Central y Gustavo Salle la criticó porque dijo que tenía intereses personales con este emprendimiento. Ya bueno, que capaz tenía que no está el nombre de ella. Yo tengo una foto de la casa de ella. Sí, pero mira lo que llegó a decir en por el campo, escrito. en el campo. Exacto, sí.
ella le respondió a Salle que no lo iba a demandar por calumnias e injurias porque Salle no tiene credibilidad. Bien, seguramente ella sí. Pero mira, literal, nunca fui titular de ningún, estoy leyendo, de ningún padrón rural, suburbano o urbano que haya sido expropiado. Punto final. También su frase preferida, o sea que la última palabra la tiene que tener la directora, ¿no? Pero resulta que a la hora de presentar ante la JUTEP su declaración jurada, declara el dinero que recibió por la expropiación por concepto de las obras del ferrocarril. No, pero ¿tenía o no tenía? Me dejaba ahora mal. Cobró 23 millones de pesos. Entonces o sea, tenía. Recuerdo un titular de Caras y Caretas que decía que Bianchi no va a quedar en la vía. O sea que sí eran de ella. Sus palabras no coincidieron con la declaración jurada, como las palabras de todos los blancos que están gobernando no coinciden con sus obras, ¿bien? Con lo que hacen o con lo que dejan de hacer, con lo que prometen y con lo que en definitiva terminan realmente realizando. Así que gracias a Nacho Álvarez, que le dedicó 2 horas en horario central a tratar de descalificar a Óscar Andrade, ahora sabemos que Óscar Andrade es una persona en la cual todo el país puede confiar porque nunca se va a meter un peso de los uruguayos en el bolsillo. ¿Bien? Porque él predica con el ejemplo. Es medio testarudo. Mira que yo en algún momento lo llamé para decirle, o le dejé un mensaje, no me acuerdo, Óscar, necesitamos que sí tengas dinero para ir, en definitiva, por si de casualidad llega a ser, de casualidad no, por si llega a ser candidato en las próximas elecciones. Porque hoy por hoy tenemos 3 figuras que son selladas, en el orden que tú quieras: Carolina Cose, Yamandú Orsi, Óscar Andrade, Carolina, lo que tú quieras. ¿Bien? Vale. Y lo necesitamos desahogado de la cuestión económica. Sí, pero los 3 le están metiendo palo en la rueda, no los queme al aire. No, pero si ya es obvio, o sea... Ya no, pero a le dijeron por el piso que le había colocado y la deuda de $2.000. Resulta que vos me hablaste de las vacunas que llegaron tarde a Canelones y a Montevideo, o a Canelones. Resulta que la soya, no sé, que a nombre de los blancos que están metidos en la ONG. Resulta que nombraste que en Canelones no le aprobaron el fideicomiso a Yamandú Orsi. ¿Te faltó algo? Hoy le acaban de negar, o ayer le acaban de negar el fideicomiso a Carolina Cose. ¡Wow! Esa me la perdí. ¿Cuándo se dio eso? ¿Eso está calla? ¡Wow! No, es que hacen hacen política con un nivel tan mezquino y tan ordinario. Recordar que el fideicomiso es en beneficio de la población. No importa qué votó, sino en favor de la población. Ahora mira qué curioso, ¿no? Ignacio Álvarez, en TV Show del diario El País, por supuesto, se lamentó del deterioro ético de la izquierda. Joder, apagá la luz, que el último cierre la puerta, nos vamos. Ignacio Álvarez está hablando de ética a los uruguayos. Recapitulemos. Él fue el que junto con otro periodista que ya falleció, Escanlar, no es por desmerecerlo, no tengo bien presente cómo se pronuncia su apellido, habían difamado a Sonia Brescia, pero de la manera más machista y ordinaria que te puedas imaginar. Me acuerdo. Durante un programa de radio, hasta repetir sus palabras, vos sabés que me da vergüenza a mí, no lo voy a hacer. El hecho es que Sonia Brescia, que es una dama, les hizo una demanda y tuvieron que disculparse públicamente. ¿Quién los defendió? Gerardo Sotelo. O sea, entre ellos se entienden, ¿verdad? Pero además, es el mismo que se filmó teniendo sexo oral con una mujer. Vamos a aclarar algo, no le estoy criticando lo que hubiera hecho en la intimidad, ¿bien?
a ver, el sexo oral todo el mundo lo practica y otras cosas más. Pero la manera en que le habla, eso sí que no lo voy a repetir, vean ustedes el video, demuestra un desprecio tan grande por las mujeres, las considera un pedazo de carne, las considera un depósito de esperma, por decirlo de manera delicada y elegante. Ese sujeto de esa calaña viene a hablar de ética y defendiendo a este gobierno va a lamentarse por el deterioro ético de la izquierda. Estamos todos locos, ¿no? Yo repito, claro, lo deseable sería que Óscar no tuviera deudas. Lo de los trámites también, un tirón de orejas, pero es tan grave el tema, hasta Manini Ríos, que me asombró. Tú sabes que yo a Manini le he dado que andaba y no tuerce, porque estamos en las antípodas, no en materia de pronto del tema social, sino de derechos humanos. Pero cuando lo entrevistaron a él para que opinara, los periodistas ya buscando dar más manija sobre el tema, él dijo que se intentaba armar un escándalo con algo que era chiquito. Lo dijo Manini Ríos. Mis respetos. Nobleza obliga. Él perfectamente se podría haber subido al colectivo de los demás y haber tratado de darle una patada a Óscar en el piso, que no está en el piso, porque mira, son tan mediocres los que critican a Óscar, que en definitiva lo terminaron enalteciendo. O sea, yo tengo una manera muy simple de reconocer a un genio, a un grande. Todos los mediocres se levantan en su contra. Te comento algo. El día en que todos los senadores, ministros, diputados, tengan la obligación por ley de enviar a sus hijos a colegios públicos, de asistirse en hospitales públicos, muchas cosas van a cambiar. Muchísimas cosas van a cambiar. El día en que no le paguemos todos esos privilegios que ellos tienen. Y vos sabés que no es nada descabellado. Pero en primer lugar, ese día nos quedamos sin blancos y colorados porque todos se entregan la banca. ¿Bien? Que cobren, por ejemplo, obligados a cobrar, no te digo el salario mínimo. De hecho, yo soy partidario de que un jerarca tiene que ganar bien. Pero, si tuvieran que ganar como Óscar el sueldo de un albañil, yo te aseguro que en 30 días tenemos este país con todos los problemas resueltos. ¿Bien? Y no va a pasar lo que está pasando con las tarifas públicas. No abusarían, pero a propósito, que se tengan que pagar la luz, el agua, todas las tarifas y servicios públicos como Juan Pueblo. Ese día todo va a cambiar. Alguien dirá, ay Enrique, qué iluso eres. Eso es imposible. En ninguna parte del mundo se hace. Error, sí se hace. En Suecia, los parlamentarios suecos no tienen asesores. Repito, el pueblo sueco no le paga a sus legisladores para que contraten asesores. Obviamente, si hay que contratar un técnico en alguna situación muy especial, se hará. ¿Sabes que se pagan hasta el café con su propio dinero? ¿Que hacen fila para comer en la cantina? ¿Tú te imaginas a los senadores nuestros haciendo filas? No, si son dioses del Olimpo, eso es imposible. Los que viven lejos de la capital tienen apartamentos proporcionados por el Estado, ¿bien? Pero sus oficinas miden 7 metros cuadrados y los apartamentos son lindos, son dignos, ¿bien? Hay videos sobre eso, los pueden buscar, son agradables, pero no son mansiones. Y no les pagan lo que nosotros le pagamos al presidente de la República nuestro. O sea, a nuestro presidente le pagamos mayordomos, peluqueras, maquilladoras, 47.000 pesos mensuales para la manutención de su mascota. Allá no. Allá alguien que haga eso termina en la cárcel. ¿Sabes que los legisladores suecos no se pueden aumentar su propio salario? Eso lo hace una comisión independiente de ciudadanos notables, de ciudadanos elegidos por su ética. Normalmente son jueces retirados, cosa de que ya nadie puede ir a sobornarlos tampoco, ¿no? Nos tenemos que Entonces digo, vale, el hecho es, no está mal que miremos un poquito para el lado de Suecia, para buscar ejemplos de ética y ver qué podemos copiar aquí. De todas maneras, ya tenemos un ejemplo de ética rotundo. Óscar Andrade. Qué dramático y qué paradójico.
Él que ayudó a tanta gente a construir su propia vivienda, que fue no solo por medios legislativos, sino que fue en forma personal, a hacer la plancha, a levantar paredes, él no tiene su propia casa terminada. Y no es, también vale decirlo, ninguna mansión. ¿Vale? Nos vemos en la próxima. Ortega, nos vemos el jueves. Que pasen muy bien, mucha suerte. Y no dejen de ver el programa de ayer. Y no dejen de ver el programa de hoy de Enrique. Gracias, muy amable. Un abrazo. Que pasen muy bien. Chau, chau.